Y bien, continuamos ya en la segunda parte de Salud es Vida. Gracias por acompañarnos. Y es que las enfermedades respiratorias también continúan siendo una de las consultas más frecuentes que le brindan a los médicos, especialmente en esta temporada de cambios climáticos, que de repente sale el sol, de repente llueve y cómo también nos vemos afectados nosotros, pero podemos confundirlo con un simple resfriado. Pero cuando ya esto se convierte en algo más complejo que puede avanzar o evolucionar rápidamente, ya me encuentro acá con el doctor Carlos Núñez, cirujano de tórax, el encargado en esta mañana en instruirnos en esas diferencias y cómo podemos prevenir, doctor, estas enfermedades. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias. Siempre un gusto estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Bien, doctor, ¿qué entendemos por enfermedad respiratoria aguda? Como le mencionaba, podemos ¿verdad?, confundirlo con algún resfriado, con alguna gripe, sobre todo cuando hay estos cambios bruscos, ¿verdad? En realidad, las gripes y los resfriados forman parte de la enfermedad respiratoria aguda. La enfermedad respiratoria aguda es un cuadro respiratorio que aparece de forma repentina, que puede ser en horas y en días, y que dura un promedio de 15 días aproximadamente. Las causas más frecuentes siguen siendo de tipo infecciosas y puede variar de acuerdo al grupo etario. Niños en menores de 5 años de edad siguen siendo las causas virales y pueden coexistir infecciones de virus como por ejemplo el rinovirus con el sincitial respiratorio, entre otros. En pacientes mayores de 60 o 65 años de edad, con poca frecuencia, es menos frecuente, las causas virales son las causas bacterianas las más frecuentes que ocurren en estos casos. Y hay un grupo de pacientes que pueden presentar enfermedades respiratorias agudas con presentaciones atípicas, pero estos son pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas establecidas. Por ejemplo, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, secuelas de tuberculosis, pacientes con asma bronquial que tienen un mal control de su enfermedad, o aquellos pacientes que tienen enfermedades de base como diabetes mellitus mal compensada o mal cuidada, pacientes con VIH que no cuidan su tratamiento, entre otras cosas. ¿Cómo podemos diferenciarla, sí, doctor, de estos resfriados o de estas enfermedades agudas a una infección o algo más complejo, más serio? Muy probablemente de principio no se logra diferenciar. O sea, aparecen como cuadros respiratorios con fiebre, malestar general, tos seca o con expectoración que hacen dolor en el cuerpo, se tranca, hay descarga nasal. Entonces, aquí lo que hay que evaluar en la primera consulta es si tiene el paciente signos de peligro o no, que eso es lo que nos permite diferenciar en si hay o no hay complicaciones. Porque, por ejemplo, o sea, se tiene el concepto de que las enfermedades virales no se pueden complicar. Sí se pueden complicar, sobre todo en niños menores de 5 años y particularmente en menores de 1 año. Entonces se deben de buscar signos de peligro. Y esto en casa para los padres, por ejemplo, si el niño deja de comer o de beber, empieza a vomitar, pasa más tiempo del esperado dormido, esos son signos de peligro que dice que se trata de una enfermedad grave y que hay que llevarlo lo más pronto posible al hospital o al centro más cercano. ¿Cuánto tiempo dura, doctor, este proceso viral? Los procesos respiratorios duran un promedio de 10 días, entre 7 y hasta 15 días aproximadamente. ¿Sí? Cuando hay un proceso infeccioso respiratorio agudo, recordar que la forma de diseminación es por vía aérea, por las gotitas de flush suspendidas en el ambiente. Por eso es importante el cubreboca cuando hay cuadros respiratorios o hay epidemias o hay brotes respiratorios y en ese caso segregar al adulto o al niño que esté enfermo para que no se acerque a la escuela o al trabajo e infecte a otros. Y el lavado de manos y la limpieza de las manos, porque recordar que también existe algo que se llama la teoría mucinosa, cuando uno tose, tosió contra el la parte del codito. La parte interna del codo, pero pueden quedar parte de esas gotitas no solo suspendidas en el ambiente, sino que quedan en la superficie. Y entonces luego alguien más toca, llega y se contamina. Por eso es importantísimo el lavado de manos también como medidas preventivas o para reducir la probabilidad de diseminación de la enfermedad. Bueno, hablamos de gotitas de flush, hablamos de la saliva, ¿verdad, sí, doctor? Para que la teleaudiencia entienda. Exactamente, exactamente. Okay. Y por eso es importante el cubrebocas. Exactamente, así Cuando es. alguien, digamos, tosió a alguien y en esta mesa cayeron esas gotitas de flush y yo luego voy a tocar, ¿en cuánto tiempo puedo presentar síntomas yo? Puede ser en un periodo de horas, 8 horas, 6 o 8 horas, hasta en promedio hasta unos 10 a 15 días después, dependiendo del tipo de
microorganismo y dependiendo del periodo de incubación de cada uno de ellos. Sí. Ahora, sí es esperable, si sabemos que tiene comportamiento estacional los cuadros respiratorios agudos y que incrementa en nuestro medio, que somos un país tropical, tiene 2 picos de incidencia. El primer pico, cuando entra el verano, hay mucho polvo, mucha polución ambiental, mucha resequedad en el ambiente, reseca las vías aéreas y entonces predispone a enfermedades respiratorias. Casi siempre de la vía aérea superior, anda por eso resfriado común, anda moquera, el niño o el adulto, estornudando, trancado, le da fiebre, malestar general, exactamente, pero no hay cansancio, no hay otras cosas. La fiebre por sí misma no es un signo de peligro, eso debemos saberlo, porque igual los cuadros virales pueden dar fiebre y no necesariamente representar un signo de peligro. Sí, un paciente con fiebre que debe de entrar a protocolo de evaluación porque puede haber otras causas de fiebre, como el dengue, por ejemplo. Y cuando puede ya ser persiste. peligroso. Exactamente. Ahora, el otro pico de incidencia es cuando entra el invierno, en este periodo. Y se incrementa, va subiendo hasta llegar a un pico entre el septiembre y noviembre. Por eso es que la estrategia de vacunación, por ejemplo, contra la influenza, es mayo y junio más o menos, para poder crear anticuerpos que reduzcan la probabilidad de infección y si nos llega a dar que reduzcan la intensidad de la infección que sufrimos. Entonces es necesario en esta época, doctor, vacunarse. Sí, siempre vale la pena, sobre todo para aquellas personas que tienen factores de riesgo. Todos deberíamos de vacunarnos, pero sobre todo aquellos que tienen factores de riesgo, son asmáticos, diabéticos, que tienen secuelas de tuberculosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son pacientes que tienen un riesgo incrementado de tener un cuadro respiratorio complicado, que puede progresar de un proceso viral a una enfermedad bacteriana, a ser una neumonía. La neumonía puede convertirse en una neumonía grave y causar problemas. Justamente eso iba a preguntar, doctor, ¿qué complicaciones pueden presentarse? En el caso de procesos neumónicos, sabemos que entre el 40 y el 50% de los pacientes pueden cursar con derrame pleural, que ya en algún momento hemos hablado de derrame pleural acá. Tema. Y eso es considerado de entrada una neumonía complicada. Ese paciente debe manejarse en el hospital con tratamiento antibiótico y vigilancia cercana. Derrame pleural, si no es que no estoy mal, doctor, si no mal recuerdo de estas ponencias que usted nos viene a brindar por acá, es la acumulación de líquido en los pulmones. Alrededor del pulmón. Alrededor del pulmón. Exactamente. Hay diferentes causas. Así es, hay diferentes causas. En este caso, la causa más frecuente en nuestro medio sigue siendo infecciosa. Se desarrolla una neumonía y produce entonces derrame pleural. Con el tratamiento antibiótico adecuado y la vigilancia se detecta tempranamente si progresa o no el derrame. O sea, generalmente resuelven, reabsorben y no hay mayor problema. Pero hay un porcentaje de pacientes que anda rondando el 20% que puede progresar a inclusive producir pus dentro del tórax. Y eso llevará al paciente a tener que inclusive terminar en cirugía. ¿Hay factores de riesgo? Sí, ya decíamos que los factores de riesgo importantes, los extremos de la vida, menores de 5 años, mayores de 65, pacientes que padecen enfermedades pulmonares crónicas o tienen secuelas, pacientes que tienen reducida su respuesta inmune, como aquellos que utilizan, los pacientes oncológicos que utilizan quimio o algún tipo de terapia que reduce su respuesta inmune celular, aquellos que utilizan de forma intencionada medicamentos para bajar la intensidad de su sistema inmune, como el paciente con lupus eritematoso, artritis reumatoidea con fármacos modificadores de la enfermedad, entre otras cosas, pacientes con VIH. Entonces son pacientes que ellos deben de tener un autocuido particular. Más duro, exactamente, porque son más vulnerables. Exacto, y cuando aparece en cuadro respiratorio, no esperar, que eso es importante recordar, no hay peor cosa que la automedicación. Totalmente, doctor. Desgraciadamente en nuestra cultura, y no digo solo Nicaragua, en nuestra cultura de habla hispana, ocurre que tendemos a automedicarnos y nos automedicamos con antibióticos. Y después creamos resistencia, doctor, y eso nos complica más. Vamos a realizar nuestra última pausa, doctor, ya volvemos en la recta final. Ya estamos en la recta final, pero bien, doctor, ¿qué hábitos nos ayudan a nosotros a fortalecer ese sistema respiratorio? Importante tener una adecuada alimentación, el ejercicio y el deporte siempre funcionan. Prevenir antes que lamentar implica vacunarse a tiempo, eso es importante. ¿Los niños también? Sí, ¿todos? También, exactamente, para poder reducir la probabilidad de infecciones
respiratorias superiores sobre todo, y que pueden dar mucha molestia, mucho ausentismo escolar, mucho ausentismo laboral también, además del malestar que produce y la incomodidad que produce la pérdida de actividades durante al menos 7 a 10 días en promedio, puede llegar hasta 15 días inclusive, por la probabilidad de sobreinfectarse o complicarse. Prevenciones, bueno, hay algunos hábitos que nos pueden ayudar, ya lo decíamos, además de eso, una vez que alguien se ha enfermado en nuestro medio, nosotros utilizar cubrebocas aunque no traigamos enfermedad y lavarnos las manos constantemente para reducir la probabilidad de infecciones cruzadas. ¿Cuándo, doctor, una tos se vuelve persistente o ya debe de alertarnos? Un ejemplo, alguien que esté con hemoptisis, que es esa tos con sangre, ¿esto puede ser una alerta? Sí, son banderas rojas, la tos con sangre, la tos con flema amarilla verdosa, el cansancio, la pérdida de peso no explicada o no justificada o no intencionada, también son signos de alarma. ¿Por qué? Porque de pronto hay enfermedades como la tuberculosis que puede empezar como un cuadro respiratorio agudo y tratarse en realidad de tuberculosis como tal. Y entonces hay que sospecharlo de manera temprana. Siempre que hay tos con expectoración con sangre, no importa el tiempo de evolución que tenga, siempre es un signo de peligro. Siempre se debe buscar la ayuda médica. Siempre recordar que aquí lo importante, evaluamos al paciente, no tiene signos de peligro, se le da tratamiento sintomático. En 48 a 72 horas se debe evaluar, se le explica al paciente, o en este caso a los padres cuando son niños, cuáles son los signos de peligro que debe vigilar para volver antes a la consulta o buscar ayuda. En 72 horas se reevalúa, si no hay mayor problema, se deja tranquilo. Si existen signos de alarma, entonces se completa el estudio, se hace al menos radiografía de tórax de control, entre otras cosas. ¿Qué recomendaciones podría brindarnos, doctor, para cuidarnos en esta temporada lluviosa, verdad? Y sobre todo con estas construcciones también que hay bastante polvo, humedad. Ideal sería evitar la polución ambiental, pero eso a veces es como muy difícil. Sí. Sí. No automedicarse, utilizar cubreboca cuando estemos en ambientes cerrados o alguien ande enfermo, lavado constante de manos, al menos traer alcohol gel para poder nosotros mantener lo más limpias nuestras manos, evitar los sitios de hacinamiento. Hay que tratar de que nuestras casas tengan suficiente ventilación para que se pueda circular el aire. Claro, eso ayuda muchísimo. Doctor, tenemos una consulta antes de despedirnos, ¿verdad? Vamos a darle lectura. ¿Qué es bueno, dice, para la inflamación en los pulmones? En realidad la consulta es muy genérica. Inflamación puede ser aguda o crónica. Ahí por ley habría que ver, primero evaluar al paciente o tener al menos una radiografía para ver de qué se trata, ver si tiene antecedentes o no tiene antecedentes, si tiene enfermedades crónicas, cuánto tiempo de evolución tiene el cuadro respiratorio que trae. Inflamación puede ser neumonía, inflamación puede ser neumonía viral, neumonía bacteriana, puede ser por tuberculosis, pueden ser diferentes cosas. Entonces, para esa pregunta no podría haber una respuesta inicial. Lo que habría que ver es una evaluación inicial. Pero esto es complicado. Es que cuando depende. Ya se inflaman los pulmones. Depende de qué es lo que tengamos. Ahí sí hay que ver al paciente. Inflamación es como decir, o sea, es muy genérico, a eso me refiero. Preguntar por inflamación pulmonar es una cosa que no nos permite dar ninguna recomendación. Dice de las vías respiratorias, inflamación de las vías respiratorias. Igual depende, porque si se trata, por ejemplo, de un cuadro respiratorio de la vía aérea superior con tos perruna, es una cosa como laringitis, entonces generalmente son virales. Se puede utilizar nebulizaciones con adrenalina que ayudan a mejorar, pero eso no se usa en todos, ni las nebulizaciones es para todo paciente. Lo que trae el paciente es una rinitis, por ejemplo, o trae una sinusitis, el esquema de tratamiento cambia. Entonces, hablar de inflamación de la vía aérea es muy genérico, dependiendo de dónde está ubicada la inflamación, la sintomatología del paciente, factores de riesgo, nos va a permitir saber qué se debe usar y si se debe usar o no antibióticos, si se va a utilizar spray nasal, por ejemplo, claro, o nebulizaciones, si se requiere un estudio adicional. Entonces es como muy difícil poder dar una recomendación con esa referencia. Sí. Bien, doctor, entonces para esa persona que nos hizo la consulta, mejor si nos brinda su contacto o dónde está ubicado para que ella mejor una atención más personalizada. En el Hospital Vivian Pelas, Torre Sur, tercer piso, consultorio número 10.
al 8692-6118. Igual en las redes siempre está activo, ahí lo pueden buscar al doctor Carlos Núñez. Le agradezco tanto, doctor, gracias por brindarnos esa información, gracias por acompañarnos y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias como siempre por esa fiel sintonía y por su compañía en todas nuestras plataformas digitales.